Mesa de análisis. Le doy la bienvenida a Miguel Ángel Laporta, CEO del World Vision México. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gusto en saludarte. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña, déjame presentarte, Gonzalo Espina Miranda, diputado por el PAN en el Congreso aquí de la Ciudad de México. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal? Gonzalo, es verdaderamente un drama esto del trabajo infantil, porque se le roba la infancia a los niños, se les pone en riesgo y los estás prácticamente ya condicionando a que tengan trabajos de poca remuneración porque no estudian. ¿Qué se está haciendo al respecto? Mira, en la actualidad es un problema muy grave. Digo, si hay leyes que protegen a la niñez, y sobre todo también habría que cuidar que no sea explotación infantil o que sea trata de personas, que en muchos casos lo llega a haber. Nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México pues estamos vigilantes de estos, pero pues como sabemos esto le corresponde instancias correspondientes como tipo el DIF y la Procuraduría, la Fiscalía Capitalina, que son las las encargadas de sancionar este tipo de delitos. Es un tema muy grave, ¿no? Ya que pues no nos cuesta mucho trabajo a nosotros en las calles llegar a ver esta explotación de niños, ¿no? Adolescentes que suponemos a veces que inclusive son los mismos familiares, ¿no? Los que lo están haciendo. Sí, es una situación terrible, Miguel Ángel Laporta, porque como bien dice Gonzalo, va uno en las calles, se hace alto en un semáforo, son las 10 de la noche, 11 de la noche y todavía están estos niños ahí trabajando con sus mamás. ¿Cómo vamos de manera general en nuestro país, Miguel Ángel? Gracias, Alberto. Es una temática que nos preocupa y que en World Vision México, y creo que como mexicanos debemos de abrir los ojos a este tema en particular. Sobre todo entender que la pandemia, cuando los jóvenes, entendamos, digamos, gente menor de edad, de 17 años para abajo, se cerraron las escuelas, los jóvenes dejaron de asistir a la escuela. El nivel de deserción escolar es altísimo. Entonces, no, más allá de los que ven, de los niños que vemos en la calle, muchas veces en estos semáforos, la problemática va mucho más allá, porque estos jóvenes que dejaron, digamos, la secundaria, jóvenes de entre 14 y 17 años, digamos, que no estuvieron asistiendo presencialmente a la escuela, ante también la recesión económica y las necesidades actuales que tiene la economía mexicana, pues también se activaron. Y desde esa perspectiva te puedo decir que muchas veces, mientras nosotros a lo mejor como sociedad nos detuvimos un poco, otra problemática es que el crimen organizado no se durmió, no se detuvo. Entonces también lamentablemente hoy estamos encontrando a muchísimo más jóvenes que se han afiliado a las filas del crimen organizado, donde también no solamente es temas de narcotráfico, también el tema de la trata es un tema que ha incrementado muchísimo en los últimos años en México, y esto es preocupante. Y también desde esa perspectiva, pues creo que el reto que tenemos es cómo salvaguardar a nuestros niños en el país a través, como bien decía Gonzalo ahorita, de capacitar a las procuradurías y también, por supuesto, trabajar mucho de la mano con los DIFs para que todos estos temas se puedan atender de manera correcta. Aquí, Gonzalo, porque Miguel Ángel toca un punto importante, que las procuradurías atiendan este asunto, las fiscalías. ¿Hay manera de denunciar esto? ¿La ciudadanía puede identificar trabajo infantil que es violatorio a la ley y que se pueda denunciar, y proceden este tipo de denuncias? Sí, a ver, por supuesto que cualquier ciudadano puede denunciarlo, valga la redundancia. Sí, puede inclusive hablar al 911 y levantar la denuncia, ¿no? Y la autoridad correspondiente pues es la encarga de darle seguimiento, pero sí, cualquier ciudadano lo puede denunciar. Y por supuesto que la fiscalía tiene que intervenir, y pues hay mecanismos en los que por supuesto que se puede recoger al menor, y mecanismos también de protección. O sea, sí existe todo este tipo de mecanismos en nuestro sistema de justicia, ¿no? El tema es que pues se tienen que aplicar, ¿no? Exacto, lo que pasa es que no se aplica, Miguel Ángel.
Digamos, nos imaginamos a un niño en una jornada de 8 horas, eso es una explotación laboral, no está permitido por la ley, pero lo más grave es lo que apuntabas, Miguel Ángel, es este asunto donde el crimen organizado está ya contratando, porque es un contrato el que hacen con niños que sirven de halcones para estarlos previniendo del paso de policías y les pagan pues hasta buen dinero a la semana, y esto es una descomposición total. ¿Hacia dónde va a ir esto, Miguel Ángel? Este es un ejemplo el que señalas ahorita, Alberto, pero también, por ejemplo, en temas de migración, es muy triste llegar a la frontera norte y ver que inclusive los menores de edad son utilizados por los coyotes para cruzar a gente, y siendo que hay vacíos o lagunas en la legislación, un menor de edad no se puede retener legalmente en Estados Unidos. Entonces, inclusive son usados como señuelos porque mandan a 4 o 5 menores de edad en un grupo de migrantes, de manera tal que si llega la autoridad, estos menores de edad se dejan agarrar para distraer a las autoridades y dar tiempo de escapar a los mayores de edad. Entonces son regresados a la frontera y así esta es su actividad económica, y esto es preocupante. El gran problema de todo esto, y creo que es importante señalar, que si bien un menor de edad tiene derecho a trabajar, lo importante es que lo haga en condiciones adecuadas, y ahí se estarían cumpliendo sus derechos. Tienen que ser jornadas más reducidas, tienen que ser con una paga adecuada y en condiciones seguras. Y sobre todo, y lo más importante, es que por trabajar no deje de estudiar, no ponga en riesgo ningún otro derecho, y el derecho al estudio es muy importante. Entonces, desde esta perspectiva, pues lo que estamos viendo es que sí es un escenario muy retador, sí, donde deberíamos de tener como un sistema más sólido para que todas estas denuncias puedan proceder y tener mucho más apoyo e involucramiento de las autoridades, y tratar de evitar que este problema sea o siga siendo creciente en nuestro país. Gonzalo Espina, porque esto es una realidad. O sea, la situación económica está cada vez más deteriorada. La necesidad de que muchas familias pongan un pequeño negocio, un pequeño comercio, y que ahí los menores de edad pues participen. O sea, lo vemos hasta cierto punto común, pero ¿esto está regulado? Sí, mira, por supuesto que está regulado, ¿no? Al final del día, como te vuelvo a reiterar, ya bien lo comentaban ahorita, pues es un tema que no debe de exceder. Hay una edad en donde el menor puede elaborar con consentimiento de los padres, pero además pues son jornadas pequeñas, ¿no? Lo que yo creo que está muy peligroso es este tema de explotación infantil que sí vemos, ¿no? Que los niños en lugar de estudiar pues se la pasan trabajando, y habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Sí. ¿Qué datos hay, Miguel Ángel, con relación a, ya hablabas del COVID, de la deserción escolar, pero miles de niños quedaron huérfanos, fallecieron sus padres, y entonces entran en una dinámica terrible de tener que trabajar antes de tiempo? ¿Qué datos hay sobre este aspecto? Pues la deserción escolar se estima que va a ser arriba de los 4 millones de niñas, niños y adolescentes. Desde esta perspectiva son jóvenes que no están regresando ahora a las aulas con toda la reapertura. Por una parte, eso en cuanto a jóvenes mexicanos locales. Otra situación que también está pasando, que está siendo preocupante en el país, es que México se ha vuelto un país receptor de migración importante. Estamos recibiendo migración de Centroamérica de una manera muy diferente a como había venido sucediendo en los últimos años. Entonces, es decir, hoy tenemos a muchísimo más menores de edad en el país, ya sea que vienen a quedarse a México o que van de tránsito en migración hacia Estados Unidos, lo cual también deja muy vulnerable a esta población, que si bien no son mexicanos, también es preocupante, no dejan de ser personas y seres humanos que son menores de edad y que están recorriendo nuestro país. Y desde esa perspectiva, pues es lo que nos preocupa, porque también hay estudios que dejan ver que inclusive en temas de trata, hoy pueden ubicar a México entre los 5 primeros países que tienen un mayor índice de trata, no solo de locales, sino también de jóvenes migrantes, como lo mencionaba. Y pues esto es verdaderamente preocupante, porque la situación de migración
no es algo que vaya a tender a la baja en los próximos años. Nuevamente, desde esa perspectiva, pues creo que la colaboración entre sociedad civil, gobierno, autoridades es esencial. Déjame decir que trabajamos mucho a la mano con la Comisión de Niñez del Senado, con la senadora Josefina Vázquez Mota, y ha habido una apertura muy grande desde esa tribuna, desde esa trinchera, también para la promoción de iniciativas de ley que nos ayuden a proteger más a la infancia. Exactamente, es que se tiene que proteger, Gonzalo Espina, más a los niños. En las piezas que ya veíamos anteriores a esta entrevista, resulta que en el sector comercio, en bares y restaurantes, se tiene identificado el trabajo de menores de edad. Esto es verdaderamente lamentable porque los están orillando a no tener un desarrollo académico como el que esperaríamos como país, Gonzalo. Sí, es correcto. Desgraciadamente, pues esto no vemos que venga a la baja, sino cada vez vemos más casos. Hay que estar atentos y pues invitamos a las personas a que denuncien, ¿no? Sobre todo por la niñez de nuestro país, que sí es muy lamentable. Hay que checar cada caso en específico porque, como bien comentabas hace rato, sí hay niños que ayudan a sus padres, sí hay niños que pues tienen un trabajo que inclusive les puede ayudar a algún tipo de formación, pero sí también hay otros casos que son los más en donde son explotados. Exactamente. Miguel Ángel, aquí hay una situación. A los niños que empiezan a trabajar a temprana edad, de acuerdo a los estudios que ha visto el World Vision México, ¿cómo se comportan estos niños cuando ya son adultos? Bueno, dejaron la escuela, pero a lo mejor se vuelven comerciantes, pero ¿qué tan bueno es de que un menor de edad reciba ya una remuneración periódica, fija? Bueno, hay que partir de que lamentablemente sí vivimos en condiciones donde millones de familias en México están ante la necesidad de trabajar, y desde esa perspectiva la ley lo que marca es que cualquier persona arriba de 16 años pueda trabajar bajo las condiciones de que sean en horarios reducidos, que sean horarios flexibles, con la paga adecuada. Es decir, no quiere decir que porque sea menor de edad le van a pagar menos. Y sobre todo lo más importante de esto, Alberto, es que no dejen la escuela. Porque al dejar la escuela, entonces sí están truncando su desarrollo, y desde esta perspectiva, aunque puedan estar generando un mayor ingreso ahorita que si fuesen estudiantes, nosotros tenemos estudios que dejan ver que, por ejemplo, una persona que termina la secundaria a lo mejor va a estar aspirando a un sueldo promedio de alrededor de 10,000 pesos mensuales. Si termina la preparatoria, puede estar aspirando a un sueldo de unos 12,000 a 14,000 pesos mensuales, pero si llega a extender su carrera académica hasta un grado superior de estudios, es decir, una escuela técnica ya sea, o inclusive la universidad, estamos hablando que un sueldo promedio puede estar cerca de los 20,000 pesos en cifras generales. Entonces, como puedes ver, es el doble de ingresos que va a estar generando durante el resto de su vida, y esto pues también va muy amarrado a la competitividad del país, ¿no? No solo es un tema del ingreso personal, que por supuesto es muy importante, pero nuestro nivel de competitividad del país pues va a crecer en medida que el mayor grueso de la población está creciendo académicamente formada, ¿no? Sí, porque si trabajan desde niños y no van a la escuela, están condenados a recibir un sueldo de 10,000 pesos o menor ya cuando sean adultos. Gonzalo Espina, perdimos contacto. Entonces, Miguel Ángel, voy contigo, Miguel Ángel Laporta. Entonces, ¿qué pudiera hacerse? Porque causa mucha tristeza, verdaderamente es una tristeza que circule uno por las calles y vea a estos niños haciéndolas de payasitos o haciendo algunos malabares. ¿No pudiera haber algún tipo de operativo para rescatar a estos niños, a sus madres, conseguirles un trabajo y que los niños fueran a la escuela? ¿No pudiera haber este tipo de brigadas? Lamentablemente esta es una problemática que es estructural, o sea, no es algo que dependa nada más pues de un sector o de una persona, ¿no? O un tema aislado, ¿no? Como bien mencionaba Gonzalo ahorita, es un tema que también está relacionado
no solo con el DIF a lo mejor o con las procuradurías de infancia, ¿no? Sino también pues con las autoridades locales y digamos es un tema multiestructural que hay que coordinarlo de una manera muy bien. En ese sentido, por ejemplo, lo que hacemos, la invitación que hacemos nosotros desde nuestra oficina de incidencia política o pública es insistir con las autoridades y sobre todo con las cámaras tanto de Senado como de diputados que no se reduzca el presupuesto dedicado al tema de niñez año con año. Es muy tentador recortar los presupuestos en una agenda que a lo mejor no es tan visible, y desde esa perspectiva yo siempre digo que es una lástima que los niños no voten, porque al no votar los niños pues no están al centro de la agenda política, y desde esa perspectiva es muy fácil que se queden rezagados. Todo este tipo de problemáticas se podría solucionar a través de sistemas que se pudieran ir construyendo en las ciudades donde mientras las mamás están trabajando pueda haber espacios lúdicos donde los infantes, donde los niños puedan estar de una manera más salvaguardados, etcétera. Y hay cuestiones y hay proyectos que sí se podrían implementar, pero es cuestión de voluntad y es cuestión de presupuesto. También te puedo comentar que desde otra perspectiva, lo que estamos haciendo en World Vision, nosotros es el Tratado de Libre Comercio demanda que, por ejemplo, todo lo que son algunos productos como es chile, caña de azúcar, cebolla, tomate, que son productos que exportamos nosotros como México hacia Estados Unidos, todos estos productos aseguren que no hay temas de trabajo infantil dentro de de la cadena de valor o del proceso de producción, y desde ahí trabajamos nosotros muy de cerca con los productores para evitar que haya condiciones negativas y que se fomente el trabajo infantil. Estos proyectos los estamos haciendo en el campo, en zonas rurales, pero también la pobreza urbana es distinta y se tiene que atender de una manera específica. Por ahí, y por lo mismo reforzar que los sistemas de procuraduría deben de estar capacitados y reforzados para poder atender también a los temas de infancia y entender que no es lo mismo atender un caso de un delincuente o de una delincuencia normal para un adulto que para un niño. Desde esta perspectiva tiene que haber una capacidad en las personas, en los funcionarios públicos para saber abordar la problemática y atenderse de una mejor forma. Gonzalo Espina, retomamos la comunicación contigo. En el Congreso de la Ciudad de México, ¿no están en las condiciones para presentar una iniciativa que evite que estos niños estén en las esquinas trabajando? Digamos, ¿no es posible que haya un censo y que a sus madres o a sus padres se les pueda otorgar un trabajo y que estos niños puedan ir a la escuela? Bueno, como te vuelvo a comentar, al final del día yo creo que esto sería motivo de un foro, para prever alguna laguna en la ley existente. Digo, esas condiciones ya existen en la actualidad, al final del día, por eso existe el DIF, existen otras instancias. Desgraciadamente, pues también hemos visto, y sí hay que decirlo, el gobierno federal pues no ayudó mucho quitando el tema de las estancias infantiles, la cual obliga también a los padres a llevarse muchas de las veces a sus hijos al lugar en donde laboran, ¿no? Entonces, pues sí, por eso nosotros propugnamos inclusive que regresen estas estancias infantiles, pues son parte integral del desarrollo de los niños, ¿no? Y es un lugar seguro donde los pueden dejar los padres de familia, ¿no? Porque también, reitero lo que tú dices, pues habría que revisar qué es lo que está haciendo el niño en el trabajo del padre, y como te vuelvo a reiterar, como lo estaban comentando, sí, por supuesto que hay algunos casos en los que puede fortalecer al niño, ¿no? Pero en otros casos que sea explotación, ¿no? Yo creo que son casos que sí son claroscuros, sí. Y hay que revisarlos. Al final del día sí existe en la ley esta protección a los niños explotados o a los que son víctimas de trata. Existe. El tema es que el Ejecutivo lo aplique, ¿no? Al final del día lo que podemos hacer es fortalecer esto con la denuncia, que la gente pueda denunciar y pues que la autoridad pueda deslindar en qué caso existe esta explotación y en qué caso no, ¿no? Es que nos explicas que hay una ley, pero prácticamente es letra muerta, y no hay una intención verdaderamente en estos momentos en el Congreso de la Ciudad de México para atender este asunto, porque si bien es ámbito federal, pero en el ámbito local tendríamos que darle una solución, diputado.
Como te vuelvo a reiterar, existe. Nosotros, bueno, al final del día, los diputados lo que hacemos es hacer este tipo de leyes, pero como te vuelvo a reiterar, si hay alguna laguna la podríamos prever o la podríamos ver, ¿no? Ahorita te puedo decir que en el marco jurídico que existe en la actualidad, pues sí existe, ¿no? Porque existe la explotación infantil, existe que se castiga la trata de personas. Al final del día es un tema de procuración de justicia. Si me explico, en ese sentido estamos a la mejor posiblemente ante un tema de una laguna y de una ineficaz procuración de justicia, ¿no? Sí. Que sí hay que tener la lupa en ese sentido. Al Congreso de la Ciudad de México, por supuesto que le interesa que este tema sea atendido, nada más que recordemos que esto le compete al Ejecutivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de la denuncia, ¿no? Inclusive nosotros pues somos también gestores. Si gustan denunciar ante la autoridad correspondiente o inclusive casos que nos han llegado a nosotros, pues con mucho gusto, ¿no? Al final del día, como te vuelvo a decir, sí existen los mecanismos de protección hacia los infantes, el tema es que sean aplicados, entonces quedamos en un tema de procuración del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal, así es el caso que estamos teniendo aquí en la ciudad. Miguel Ángel, hasta el momento se tiene más o menos estimado que 3.300.000 niños tienen actividad de trabajo infantil en estos momentos. ¿Hay la posibilidad de reducir esa cifra en cuestiones reales o vamos a seguir dejándolo llevar hasta que al rato tengamos 4 o 5 millones o no sé hasta dónde podamos llegar? Creo que es un gran punto el que mencionas, Alberto, y como te decía, creo que es una problemática estructural. Lamentablemente, esto tiene también mucho que ver con el desarrollo económico y con el momento que se está viviendo en el país, y en medida que haya recesión económica, pues la tendencia es que vaya al aumento. Ahora, como bien mencionaba Gonzalo, desde esa perspectiva creo que el canal de la denuncia es esencial para que el tema no quede impune y sea bien atendido, y desde esa perspectiva cada vez que haya una denuncia pueda darse una resolución rápida, y creo que ahí tenemos un reto muy grande, ¿no? Porque si de por sí cuando uno como ciudadano adulto, no sé, te ha sucedido que te asaltan, etcétera, las cosas lamentables que vivimos como ciudadanos, levantas una denuncia y toma un tiempo de procesarse, etcétera. Sí. Donde vemos que hay una gran oportunidad es que las denuncias en temas de infancia deberían de proceder mucho más rápido y con un seguimiento mucho más cercano y estrecho, para que entonces no se queden impunes todas las denuncias o la mayoría de las denuncias. ¿Dónde se hacen estas denuncias, y desde esa perspectiva se reacciona? ¿Dónde se hacen estas denuncias? Un canal que ha sido muy eficiente es el 911. Okay. El 911 hay que reconocer que está funcionando, y es un primer punto de acercamiento donde se puede hacer una denuncia, ya sea anónima o abierta, y entonces ahí dan el seguimiento. Ahí está, entonces, en el 911, si ve usted un drama en las calles, pues bueno, hay que denunciarlo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Laporta. Muchísimas gracias, Gonzalo Espina. Muy interesantes sus conceptos sobre el trabajo infantil urbano. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy buena tarde.